¿Ya? Entonces, en esta ocasión, como les decía, como una pequeña introducción que les habíamos presentado y habíamos puesto a consideración de ustedes el tema de esta noche, les invito nuevamente a que nosotros a la par sigamos leyendo el contenido de la asignatura de educación vial que le hemos facilitado en la plataforma y como les decía, ¿no? El conductor precisamente es uno de los elementos que conforman el factor humano en el tránsito y en el sistema vial. Por supuesto, son o somos quienes activamos el mecanismo de la dirección del vehículo y tomamos las riendas en ese sentido. Por lo tanto, un buen conductor tiene que regirse precisamente al cumplimiento de la normativa en primer lugar, tiene que contar con un documento que lo acredita como capacitado para ejercerlo. En este caso tenemos que decir que también los conductores son responsables absolutos de la conducción, no está por demás. Previo a ello, como les decía, somos los importantes diagnosticadores de la situación mecánica de nuestro vehículo. En el caso de que no cuente con las seguridades necesarias, el vehículo constituye un peligro para los usuarios y es una altísima responsabilidad para nosotros contar con el sistema en un óptimo estado. No debemos precisamente distraernos con algún dispositivo adicional que justamente genera la desatención en la conducción. Existen también malos hábitos que tenemos que evitarlos, que los vamos a tomar en consideración más a futuro. Y por supuesto, como les digo en resumen, nuestra conducción tiene que hacerse en un estado de salud óptimo, idóneo en este caso, ¿no? Si estamos con bajas capacidades, si no estamos con el debido descanso, si estamos ingiriendo algún medicamento con contraindicación, es preferible que no lo hagamos. Si en un caso, un efecto, aunque la necesidad a veces obliga, tememos mucho a la conducción nocturna, es preferible no hacerlo, ¿sí? Y por supuesto, hay problemas también derivados de la temática de la situación emocional en los conductores, dados debidamente y con eso no estigmatizamos al sector de los conductores nobles, a los conductores más jóvenes. De hecho, se, se felicita la iniciativa que ustedes han tenido de formarse en la escuela de capacitación, recibir precisamente la capacitación adecuada y debemos más bien nosotros propender a evitar, por ejemplo, como les decía, el caso de exhibicionismo, a veces tratando de conducir a una velocidad fuera de los límites. A veces hay algunos conductores que precisamente manejan imprudente y irresponsablemente, no están en la situación para hacerlo debidamente, eh, precisamente tomados o llevados por las emociones, son coléricos, sufren alguna alteración, son agresivos. Como les dije, acudimos a veces a las distracciones, a veces inconscientemente, manejamos precisamente con una inadaptación al medio, creemos que podemos despreciar a los demás usuarios, estamos muy susceptibles, a veces muy agresivos, y por supuesto, esos son aspectos que, dado de plano, en un inicio, nosotros como conductores profesionales, estamos en la obligación de, por supuesto, atenuar esos factores, ¿no? Por cuanto el hecho de conducir precisamente nos habla y nos incita y nos inculca de que es una actividad cotidiana, va a hacerlo, que nos realizamos de forma habitual, una vez que hayamos adquirido los conocimientos, la experiencia, la práctica, y utilizamos justamente nuestro vehículo para un movimiento independiente, autónomo, desplazamientos particulares y por supuesto vamos a acceder a varios lugares, a varios servicios, vamos a hacer nuestras actividades propias de orden particular, ¿no? En este día o en el día nosotros tenemos que considerar que las ciudades tienen una continua movilidad, surge de hecho, se maneja más por la movilidad de los automóviles y por supuesto hay que tener en cuenta que debemos estar preparados para aquello, para no representar peligro para terceros sobre todo. Al inicio nos podría parecer complicado, dada la práctica, la experiencia, nosotros ya vamos
cambiando esta situación, se nos resulta un poquito más sencillo. Al inicio parecería complicado manejar todos los aspectos que tenemos en nuestro entorno, el tema de las señales de tránsito, los demás usuarios, muchos vehículos que están en la vía, comportamiento de los demás usuarios, etcétera, ¿no? La complejidad al inicio se transforma en una facilidad, en algo habitual en la consecuencia de esto, ¿no? Por lo tanto, precisamente hay que tener en cuenta que esta tarea es un poquito cuidadosa y vamos nosotros a ver precisamente algunos aspectos adicionales, no solamente aquellos que no suceden o que podrían pasar cuando nosotros estamos precisamente detrás del volante, que es solo una parte de lo que realiza el conductor, ¿sí? El conductor, ustedes lo verán en otras asignaturas y precisamente en la práctica de conducción, debe inicialmente regular los asientos, regular los espejos, revisar los sistemas, los niveles de fluidos, tomar esas precauciones previas antes de tomar el volante. En este caso, ¿qué debemos nosotros tener como preceptos básicos? Que en cierto modo, a manera de exigencia, podríamos decir que le está prohibido a un buen conductor de considerarse buen conductor. No realizar señalizaciones o gestos obscenos y irrespetuosos hacia los demás, por cuanto eso generaría una recíproca actitud agresiva de otros conductores o de otros usuarios, ¿no? Entonces, debemos guardar muchísima calma, prudencia, concentrarnos precisamente en nuestras actividades de conducción. El hecho de no desobedecer las señales de tránsito implica muchos errores, como podría decir, errores no forzados, y por supuesto, porque nosotros no podríamos argumentar ante algún siniestro, que probablemente no observamos la señal de tránsito, probablemente no podemos identificarla. Justamente eso de las señales de tránsito está debidamente estandarizado a nivel global. Y por supuesto, esto es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Nos indican que no se escuche el audio, pero acá en el monitor nosotros podemos observar que está activado el micrófono. Revisen por favor la conexión. Entonces, acá, ¿qué debemos ver nosotros respecto a los preceptos básicos que no debe hacer un buen conductor? Concentrarse exclusivamente en la conducción alrededor de la carretera, del camino, de la vía, de la calle. Y esto significa que, si bien es cierto, nosotros tenemos que mirar a nuestro entorno, objetos que se aproximan, objetos a los cuales nos estamos acercando, obstáculos que debemos sortear, y precisamente no implica que vayamos en una postura totalmente rígida, ¿sí? Sino más bien, ¿qué significa? Que nos concentremos en la maniobrabilidad de nuestro vehículo. Porque muchas de las ocasiones tampoco la manejamos en condiciones óptimas. Ustedes saben, están conscientes y la práctica los hará. Muchas de las ocasiones no dominamos ciertos ángulos de visión cuando estamos en nuestro vehículo. Es importante realizar algún movimiento para poder atenuar estos ángulos muertos que se generan una vez que estamos dentro de él, ¿no? No podemos distraernos por el teléfono celular. Las estadísticas inclusive indican que gran cantidad de accidentes o siniestros se presentan por el exceso de velocidad. Por supuesto que también hay que obedecer los mismos. Hay perímetros donde poder hacerlo a límites máximos y por supuesto los pisos, los mínimos. Y por supuesto son factores atenuantes de los siniestros en las vías. La luz amarilla del semáforo, ¿por qué le tenemos en particular este tema? Porque representa precisamente una alerta, nos pone una advertencia, nos indica ser precavidos, guardar las debidas precauciones. Para el conductor, para que ya proceda a detener su vehículo, no para que acelere más, ¿no? Y por supuesto, en el sentido contrario, para los peatones, para que tampoco nos confiemos. Ustedes también escucharon las precauciones que deben tener los peatones que deben cruzar cuando precisamente todos los vehículos estén totalmente detenidos, ¿no? Eso como preceptos fundamentales, iniciales, que debemos guardar nosotros como conductores.
En el caso de las aptitudes tanto físicas como mentales para la conducción, haciendo énfasis en el por qué tenemos que estar sanos física y mentalmente, habla de que la conducción nos obliga a tomar decisiones en apenas un segundo. Inclusive, siendo un poquito más precisos, ese segundo se convierte en fracciones de segundo, ¿no? El conductor tiene que estar muy atento a los estímulos y sobre todo aquellos que de pronto no los tiene preprogramados, ¿no? En este caso tenemos que decir que existen o ayudan o tienden, sumados a la experiencia del conductor, al aprendizaje, a los años de práctica. Hay algunos aspectos que se conocen como las habilidades y por supuesto, hablar un poquito de las habilidades, tenemos que decir que las secuelas derivadas de un daño cerebral podrían, en algunos de los casos, hacer difícil la tarea de la conducción. Nosotros tenemos que recordar que los accidentes de tránsito, muchas de las ocasiones son a causa de muerte o incapacidad temporal o permanente de personas, y por supuesto el factor humano, digamos el conductor precisamente, es el responsable de muchos de estos accidentes, ¿sí? Por muy necesario que nos pueda parecer el vehículo, no vamos a llegar tan lejos si no lo conducimos con una responsabilidad total, sin manejar con seguridad, que es el objetivo de esta capacitación, implica precisamente que nosotros, aparte de conocer la normativa vigente, comprobar que nuestro vehículo esté en buenas condiciones. De nuestra parte, tenemos que poner en funcionamiento todas aquellas capacidades físicas, motoras, cognitivas y emocionales. En este caso, lo primero que pensamos es en las motoras, en accesibilidad, movilidad, coordinación necesaria de nuestros miembros para manejar los mandos, por ejemplo. Son cosas muy complicadas y complejas en un inicio hasta poder armonizarlas precisamente y tomar en consideración estos aspectos, ¿no? Nos exige la conducción, nos exige de plano una buena capacidad visual para percibir lo que les decía en un inicio, ¿no? Percibir el entorno, contar con una adecuada agudeza visual, que también se va atenuando con aspectos secundarios que les voy a manifestar, y por supuesto las correcciones ópticas oportunas y una visión de campo completa, que está justamente tomado en cuenta en este tema que vamos a tratar. Hay que poner en funcionamiento nuestras capacidades en todo sentido para llevar nuestro vehículo por el carril adecuado, cuando cambiamos de marcha. Y nosotros, como les digo, ¿no? Una vez que vamos adquiriendo el aprendizaje, vamos practicando, de la misma manera vamos acumulando y recurrimos a procesos de memoria para recordar justamente lo que vamos aprendiendo en la escuela de capacitación, ¿no? Es, por ejemplo, lo que les decía anteriormente, a entender las señales, relacionarlas y, por supuesto, poder orientarnos no solamente en la ciudad, sino también en las carreteras. Como les decía, la conducción va llevada por una toma de decisiones en fracciones de segundo, por lo cual necesitamos también una agilidad en la velocidad para procesar toda la información, todos los estímulos que se nos presentan a nuestro alrededor. Una capacidad de reacción, tiempos de respuesta rápidos para poder solucionar inmediatamente lo que se nos presenta, lo que puede surgir. Empleamos nuestra capacidad atencional, una capacidad sostenida, selectiva, que ya os voy a explicar un poquito más. Y por supuesto, cuando usted realiza un trabajo por memorización, toda esa información está operativa, está operando. Y por supuesto, le van a dotar de la capacidad justa y precisamente para anticiparse a los problemas. Es decir, nosotros justamente tenemos que recordar y reconocer cuáles son los riesgos en los cuales estamos envueltos una vez que estamos en el camino, en la carretera, en la conducción, y es la toma de decisiones antes de incorporarnos a hacer cualquier tipo de maniobra, ¿no? Nosotros estamos plenamente conscientes de lo que les acabo de manifestar, ¿no? De nuestro estado psicofísico, emocional, para poder detectar los signos, por ejemplo, lo que vamos a ver a continuación, aparecimiento de fatiga, falta de concentración,
microsueño, consumo de sustancias prohibidas, consumo de alcohol, etcétera, ¿no? Que por supuesto, de plano, sepan que el alcohol con la conducción no debe estar sujeta de la mano un solo instante, ¿no? La conducción, por decirlo menos, y tomando en consideración lo más importante, no deja de ser una interacción social, esa es ese es el tránsito, el tráfico, en la que nosotros hemos de atender primero las normas, hemos de respetar y de tolerar a los demás para que haya una convivencia positiva. Nosotros hemos ido aprendiendo precisamente estos factores y tenemos que considerarlo justamente que esto va a recuperar en parte un poquito la confianza del resto de los usuarios. ¿Por qué? Porque ellos dan por entendido, dan por sabido que, por supuesto, nosotros estamos con las capacidades idóneas y la preparación adecuada para poder desenvolvernos precisamente con la seguridad hacia los demás usuarios. Y en este caso, hablando un poquito de las habilidades, inicialmente las habilidades perceptivas, estas, para que entendamos un poquito mejor, hacen precisamente referencia principalmente las habilidades perceptivas a las capacidades auditivas y visuales, una agudeza, una sensibilidad, en el caso de las visuales, una visión periférica, una percepción de la velocidad, una percepción del movimiento, velocidad relativa, velocidad que llevamos respecto de otros elementos, justamente la profundidad de los objetos y por supuesto dónde estamos ubicados nosotros, ¿no? Tenemos que ver también las habilidades atencionales. En este caso tenemos que decir cuáles son los tipos de atención durante la conducción. Y estas las tenemos que clasificar fundamentalmente en aquella que está dividida. Ya vamos a ver el por qué es dividida en razón de varios estímulos que recibimos, sostenida dada el tiempo que usted está concentrado en la conducción y por supuesto también una atención, como les digo, selectiva, ¿no? Seleccionar precisamente la información que usted recibe. En este caso, la atención selectiva, empezando por esta, es consecuencia directa de la capacidad para atender a los diversos estímulos al mismo tiempo. Como les dije en un inicio, estamos noveles todavía, se nos va a resultar un poquito complicado diferenciar todos y cada uno de los estímulos que tenemos que prestarles atención. Consecuentemente de esa identificación, de esa correlación que estamos capaces ya después, justamente seleccionamos una respuesta, procedemos de una manera, tomamos una acción, justamente consecuencia del estímulo al cual le damos prioridad en este caso. Como es natural, nosotros vamos por una carretera, por un camino, conducimos el vehículo, va a haber aparición de varios estímulos, por ejemplo, las mismas señales de tránsito, cambios en el trazado de la vía, anchos, peraltes, curvas, lo que es la trayectoria en sí, otros vehículos que comparten con nosotros las vías, algo que podemos nosotros también darnos cuenta en el tablero de instrumentos, las revoluciones del motor, los carteles publicitarios, situaciones o condiciones meteorológicas y por supuesto nuestra reacción tiene que ser inmediata, ¿no es cierto? El proceso de esta automatización, como les digo, ya con la práctica, es que nosotros vamos a dar atención a aquellos estímulos que consideramos más importantes, más imprescindibles, sería la palabra. Por lo tanto, hay una atención selectiva al volante. En esto contribuye a hacer que nuestra conducción resulte, por supuesto, claro está, ¿no? Que no tomemos mucho tiempo en una toma de decisión. Eso es un gravísimo problema. Y por supuesto que sea una conducción más fluida, más eficiente, que nuestra capacidad de reacción sea o esté a la par precisamente de los estímulos que recibe. Hablando de la misma atención dividida al volante, tenemos que decir que, por supuesto, esta guarda relación con precisamente la conducción, atender a los estímulos de forma simultánea. Hay maniobras durante la conducción que requieren justamente tomar, como les decía anteriormente, tomar todos los estímulos que vienen en este mismo momento, pero, como les digo, ¿no? Hagamos un ejemplo claro. Si usted va a adelantar un vehículo, tiene que prestar atención activa
a varios factores. Por ejemplo, va a tomar atención al vehículo que lo va a adelantar, ¿no? Va a prestar atención a los vehículos que preceden al que va a ser adelantado. Va a prestar también atención para la invasión de carril, de ser necesario, a los vehículos que circulan en el sentido opuesto, que no haya peligro. Va a también ver a los vehículos que circulan detrás de usted para, como les dije, ¿no? En base al tema de las habilidades perceptivas, nosotros tenemos que diferenciar inclusive la profundidad, la distancia donde se encuentran otros vehículos. Probablemente venga un vehículo con una velocidad mayor a la nuestra, entonces ya la maniobra de adelantamiento no tendría razón de ser, ¿no? Van a tener también en consideración las revoluciones, la velocidad y la potencia desarrollada por el motor. Eso lo da precisamente la práctica y haciendo una consulta al tablero de los instrumentos, como les decía también. Usted, antes de hacer el adelantamiento, tiene que anunciarse con la señalización de los intermitentes y, por supuesto, tiene que ver dónde es el sitio más adecuado para poder realizar la maniobra, ¿no? El trazado de la vía. Si estamos cerca de una curva, esa maniobra queda postergada hasta encontrarnos en un trayecto recto y que haya una visión a larga distancia. Y la señalización inclusive en las vías, que es una gran ayuda, ¿no? Nos ayuda cómo es el trazo de la vía. ¿Por qué es importante tener en consideración la atención dividida volante? No es en vano. Este tipo de atención justamente es imprescindible para la realización, por ejemplo, de la maniobra del adelantamiento, cuando usted se incorpore a una vía, cuando haya los pasos por cruce, cuando circule sobre todo por tráfico denso, pesado, lo que se conoce las horas pico. Entonces hay que tener una reacción frente a estos estímulos justamente donde usted va a estar más alerta, ¿no? Y hablamos también dentro de las habilidades atencionales, la atención sostenida al volante. Esta guarda relación precisamente al hecho de que usted va a permanecer durante un determinado tiempo continuo frente al volante, y probablemente el problema en el tema de la atención sostenida es que va a haber un grandísimo esfuerzo por parte de usted que resulta imperceptible. Podría usted sufrir por este largo tiempo de conducción, las mismas maniobras permanentes, recurrentemente, sentir o percibir que aparecería en usted la fatiga, la somnolencia, sobre todo en los periodos largos, ¿sí? En los cuales justamente hay una necesidad de estar alerta en la conducción. No pierda usted esta capacidad de mantener la atención sostenida, alerta. ¿Por qué es fundamental este criterio y concepto? No es algo salido de la nada, es justamente, habla de que una pequeña distracción al volante trae o conlleva consigo repercusiones catastróficas inclusive, ¿no? Sin pecar de trágicos, ¿sí? Incluso cuando se circula a una velocidad reducida también, y esto se puede comprobar cuando usted haga un trayecto demasiado largo, pero también tenemos la solución para aquello y les vamos a decir más adelante. En definitiva, la conducción al inicio es complejo, requiere la capacidad para seleccionar, dividir y mantener una atención durante un tiempo que usted permanezca en el volante, y hay que hacerlo con muchísimo cuidado, sin desatender ninguno de estos factores. También para conducir, nosotros necesitamos contar con nuestras habilidades motoras. Y estas habilidades motoras son precisamente las que permiten que mantengamos el control sobre la trayectoria, control sobre la velocidad del vehículo, poder señalizar antes de cambiar de carril, controlar el volante, el control sobre los pedales, etcétera, ¿no? El tema de las habilidades cognitivas, en cambio, estas ideas respecto a las habilidades de las capacidades cognitivas nos hacen que justamente en nuestro cerebro se presentan varias acciones, ¿no? El hecho de asimilar nos indica a aprender, nos hace poner atención ya por una memoria ya adquirida, ¿sí? Precisamente seguimos memorizando, memorizando y memorizando. También tiene que ver con el habla, con la lectura, con el razonamiento, con la comprensión, ¿sí? Puedes llevar a cabo cualquier acción en el día a día, desde, como se dice, desde lo más sencillo hacia lo más complejo, ¿no?
Por lo tanto, nosotros sabemos y entendemos que las áreas cognitivas son justamente las que ayudan en las acciones ejecutivas. Ejecutan acción. Del lenguaje, como les decía, el habla, y por supuesto, y la visoespacial. O sea, ubicarnos precisamente en el lugar donde estamos y relacionarnos con el entorno. Y por supuesto, una memoria que se vuelve rutina o también es conocida como memoria de trabajo o episódica, ¿no? Estos episodios se van repitiendo continuamente, reiteradamente, a medida que nosotros vamos conduciendo, ¿no? En este caso, también tenemos que decir que durante la conducción también influye de manera importante lo que son las emociones, las motivaciones y las actitudes de los conductores. Debe haber un motivo, positivo o negativo. Tiene que haber una emoción de alegría, una emoción de temor, una emoción de miedo, etcétera, que justamente es la que le hace a usted como conductor cambiar la capacidad de reacciones ante los estímulos y, por supuesto, la predisposición para conducir. En este caso de las emociones, no se puede negar la importancia y de la capacidad de que usted tiene para, dado su nivel de inteligencia, poder gestionarlas y, en este caso, cuando conducimos, aparecen las emociones por diversos motivos. Nosotros cuando subimos al vehículo, llevamos con nosotros un estado de ánimo, aparecen también otras emociones relacionadas precisamente con el tráfico, cómo está en ese momento, incluso las mismas condiciones de clima, aspectos externos que precisamente los percibimos, ¿no? Los percibimos en ese momento. En este sentido, tenemos que hablar de los estados de ánimo. Por ejemplo, si usted maneja triste, sus reacciones van a ser un poquito más lentas. Porque usted está pensando en aquello que le entristece o porque le cuesta concentrarse en el entorno, entonces va a tardar un poquito más en responder en las reacciones en la conducción. En el momento precisamente de la conducción van a aparecer algunas que en cierto nivel en el fondo van a representar algunos niveles de riesgo y otras también que nos van a ayudar a adaptarnos a las condiciones, ¿no? El optimismo, esa predisposición para tal vez aprender, ¿no? Y lo más importante cuando aparece una emoción que nos cambia la atención, nos cambia la percepción, prepara nuestra psiquis, cambia el tema de la expresión corporal, inclusive lo importante es que nosotros tengamos que controlarlas. ¿Y cómo vamos a controlar este tema de las emociones? Primero vamos a identificar la emoción que nos embarga y aceptar lo que sentimos porque no es un cambio repentino, ¿no? Tenemos que entender cómo eso afectaría, bien o mal, y tenemos, por supuesto, que anticiparnos, preverlas y también ver si una de ellas representaría un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, hablemos del miedo. Este puede ser bueno y aparecer porque nosotros detectamos algunas situaciones de peligro. El miedo, como la tristeza que dije anteriormente, jamás puede esconderse. Hay que aceptarlo y analizar de pronto cómo podría influir en nosotros. En la conducción no es solamente importante que usted controle los pedales, el volante, todos los dispositivos, sino también que cuando vaya acompañado maneje también los estados de ánimo de sus pasajeros, de quien está en el vehículo también, dé o transmita ese sentido positivo. Por ejemplo, si hablamos de la aparición de la alegría, los pasajeros de un vehículo también pueden recuperar un clima de calma, generar momentos de euforia también, que precisamente podría ser, en este caso, inclusive negativo. Ustedes saben que los excesos son malos. La agresividad también es un ejemplo claro. Podría usted ir discutiendo con un acompañante. eh, Está justamente se ha enfrentado con alguien más o va discutiendo con otro conductor. En consecuencia, tenemos que saber que las emociones se controlan. Lo más importante nosotros es el control que tenemos que guardar sobre las emociones que aparezcan. No se pueden ocultar, no se pueden desaparecer, pero
tienen que ser controladas, ¿sí? ¿Cómo influye la motivación en el conductor? Cuando usted conduce, tiene las habilidades sensoriales que hablamos anteriormente, perceptivas, motoras, se pone en juego un conjunto de componentes que justamente son las emociones, las motivaciones, todos actúan o interactúan y nos ayudan o influyen en la toma de decisiones y comportamiento cuando estamos frente al volante. Por lo tanto, la motivación de la que les estoy hablando en el momento actual permite la explicación de por qué iniciamos o no una determinada actividad y por supuesto su intensidad y duración. No siempre nos dejamos llevar por cosas positivas, a veces reaccionamos de manera negativa y eso es lo que tenemos que atenuarlo, ¿no? En este sentido, precisamente tenemos que decir que tenemos justamente que una vez que hemos admitido las motivaciones que tenemos y, por supuesto, los riesgos que son causa y consecuencia de ellas cuando no podemos controlarlas, es, por ejemplo, acudir a una excesiva confianza, ¿no? A veces nos confiamos demasiado de la tecnología del vehículo. Ese es un grave peligro, es un grave riesgo, no nos ubica en la realidad. Tenemos o sentimos la percepción de invulnerabilidad. Como les dije, los accidentes no nos pueden pasar a nosotros, nos va a pasar a los demás. A veces se hace automática la conducción, son largos periodos de conducción, o en su defecto, si no predecimos o identificamos los factores de riesgo, podemos sufrir de una percepción errónea, ¿no? A veces no predecimos la conducta de los otros usuarios, otros conductores. En este caso podemos o podríamos fallar y podríamos poner en riesgo nuestra propia seguridad, ¿no? Hay que tener en cuenta esta consideración. Y por supuesto acá tenemos también lo que son los temas que guardan precisamente relación con los comportamientos y cómo podemos nosotros evitar una actitud negativa al volante, ¿no? Existen múltiples componentes que influyen precisamente en el comportamiento de los conductores y en este caso justamente está con el estado de ánimo que les había dicho. El estrés, ¿no? El estrés va a aparecer inminentemente, ante lo cual usted tiene que mantener la calma. Recordemos que una actitud agresiva va a ser una causa relevante para un accidente y esta por lo general viene por factores externos, ¿no? No precisamente la agresividad está en nosotros. Precisamente puede causar una irritabilidad. Viene también la fatiga y sueño, que ya vamos a hablar a posterior. Se recomienda un descanso debido. Y viene también la depresión, como se va a decir a continuación, también es por el consumo, la ingesta de fármacos o precisamente la baja capacidad de concentración y por supuesto una lentitud en la reacción. No debemos nosotros tampoco caer en el uso irracional, inadecuado de un dispositivo móvil. A veces cuando estamos nosotros en el vehículo nos desconcentramos de la vía, vamos conversando con los acompañantes, buscamos algún objeto en el vehículo, estamos pendientes de las travesuras de algún muchacho y eso puede también ser algún asunto que podría afectar sobremanera, ¿no? Las estadísticas indican que esos son factores que ayudan a la consecuencia o a ocurrencia de accidentes. En definitiva, sumado lo que son las emociones, los motivos para conducir, las actitudes que tenemos, sumados con las habilidades que también hemos manifestado en este caso, llega finalmente un tema en el cual nos invita o nos indica a tomar la decisión. Y la toma de decisión está dado en tres episodios, ¿no? La asimilación del estímulo, el hecho de identificar cuál es el inconveniente que nos aborda en ese momento, la toma de decisión que sería, en el caso de ser algo negativo, una decisión de controlarlo, mantener la calma y por supuesto la acción, tomar control sobre la situación que se presenta. El conductor transmite, independientemente de sus reacciones, es en quien transmite sus emociones hacia los demás. Si el conductor va a estar tenso, el ambiente se vuelve complicado. Si el conductor transmite confianza,
todos los conductores, todos los acompañantes van precisamente con un buen estado de ánimo y por supuesto seguros de que van a llegar a su destino en total ambiente de seguridad. En este caso, como les decía, el conductor tiene que estar compuesto por una salud física y mental. Y por supuesto, de aquello depende lo siguiente. Hay factores que intervienen en la conducción. Por ejemplo, la fatiga. ¿Cómo viene o de qué viene o por qué viene, no? Como les decía, relacionado con la vía y el entorno. Conducir en un estado de tráfico demasiado denso, ¿no? Conducir justamente con un vehículo que está o presenta problemas mecánicos y por supuesto con un conductor que está preocupado, está inquieto, temeroso, tal vez por algunas situaciones que aún no ha identificado. Sumémosle a eso la aparición de sueño y la somnolencia, que justamente el mismo nos refleja que cuesta mantener la atención sobre la carretera, nos comienzan a pesar los párpados, no podemos mantener los ojos abiertos, aparentemente tenemos un relax, es negativo. Todos estos aspectos son totalmente negativos y debemos permitir que no aparezcan durante la conducción. Ojo, hay que estar alerta, estamos al volante, no estamos en una cama para poder relajarnos y estar tranquilos, ¿no? Significa eso de que apareció el sueño al volante. Y eso es lo que causa el famoso y conocido como accidente solitario, ¿no? Este es un acompañante de viaje muy peligroso, causa muchísimos accidentes, inclusive la muerte, y justamente se caracteriza porque usted no ha dormido las horas adecuadas, se presenta, y eso sería bueno, interesante que en algún momento ustedes lo pongan en práctica, lo experimenten, se da en horas de la madrugada de 3 a 5 y en horas de la tarde también se da, ¿no? Las 14 y 16 horas son las horas menos aconsejadas para emprender un viaje, ¿sí? Por supuesto, claro está, usted va solo o va con acompañantes que ya se duermen, pero justamente usted es víctima de esta somnolencia que justamente va a incrementar en primer inicio, y si usted no se ha dormido aún, incrementa el riesgo de reacción, agrava el número de distracciones al volante, cambia su capacidad para tomar decisiones que deben ser inmediatas, como les dije, le quita movilidad a usted inintencionalmente, altera la percepción del entorno, del tráfico que está a su alrededor, provoca cambios en su comportamiento y por supuesto va a propiciar la producción de microsueños y ese es el pequeño inconveniente, ¿no? ¿Cuándo se da o cuándo son los ambientes más favorables, entre comillas, para que aparezcan precisamente estos episodios de sueño? Cuando usted está conduciendo en una vía con demasiado tráfico, ¿sí? Cuando está precisamente en una vía que no conoce tampoco, o cuando se han presentado condiciones climatológicas adversas. O por supuesto también se le, se le acusa también de estos episodios de microsueño a las mismas condiciones mecánicas del vehículo. Por ejemplo, y situación de temperatura en el habitáculo muy elevado o hay poca ventilación, una iluminación deficiente durante la noche, mal estado, por ejemplo, en la dirección, en la suspensión, un estado o un asiento incómodo, ¿no? Que resulta de pronto no ser tan ergonómico. Por eso les hablaba antes, de que la conducción no comienza cuando usted se sube a su vehículo, ¿no? Empieza mucho más antes, una revisión previa. Empieza antes de que usted arranque su vehículo, cuando usted acomoda el asiento para comodidad, justamente, ¿no? Acomoda para comodidad. Lo hace precisamente adaptado a su circunstancia. No debe ser una posición demasiado rígida, que resulte un poco incómoda, que le haga sentir mal. Por supuesto, guardemos también en consideración que hay que tener en cuenta precisamente que el conductor, cuando está en largos periodos, sin que se detenga, sin que pare, lo más recomendable es que haga pausas o descansos breves, por lo menos, para atenuar estos factores que se presentan, ¿no?
Tampoco conducir a demasiada velocidad ni velocidad tan baja. Conducir bajo los efectos del alcohol, como les digo, no es aconsejable. No puede usted conducir en percepción de sueño, con cansancio, o está enfermo. Y hablando de enfermedad, hasta un pequeño resfriado se puede considerar un factor atenuante para la aparición de la fatiga. También hay cambios en los hábitos del volante. Usted de pronto no está acostumbrado a conducir en la noche, tiene que hacerlo. ¿Ya? También un conductor Nobel necesita mayor concentración al volante, mantener posturas, como les dije, poco adecuadas en el asiento, vienen dolores de espalda, viene la sensación de rigidez, viene una sobrecarga muscular, que justamente hace o percibe usted que la condición no es adecuada. Esas son las causas, digámoslo así. Ahora bien, tenemos que ver cuál es en parte una pequeña solución para que la fatiga desaparezca, no haga mella, ¿no? No se intensifique. Como les dije, las horas de conducción más peligrosas son entre las 3 y 5 de la mañana y 2 y 4 de la tarde. Los largos trayectos cuestan, especialmente si usted no está acostumbrado a ellos. Procure ir con alguien acompañado. Procure también cada 200 kilómetros de recorrido o 2 horas hacer una pequeña pausa de 20 a 30 minutos. Hidrátese, coma alimentos ligeros, ¿no? No vaya con una postura demasiadamente ni relajada, ni tampoco forzosa, ¿no? Justamente tiene que ir con música relajante, ¿no? No con música alto volumen, no combine la ingesta del alcohol, bebidas energizantes, que a la larga precisamente afectan a la conducción. Y por supuesto el sueño y la conducción en estas condiciones justamente aparecen o aumentan, incrementan precisamente los factores de siniestralidad vial. En este caso, usted tiene que precisamente, o se da cuenta que su tiempo de reacción es más lento, van a aparecer los microsueños, disminuyen sus reflejos, pérdida de agudeza visual, lo que tenemos acá, ¿no? Pierde o disminuye el campo visual. No es recomendable que usted conduzca en la noche si no está acostumbrado. Y por supuesto, un factor causado por terceros, ¿no? El deslumbramiento. En las carreteras lo más recomendable es que los vehículos al aproximarse otro en el sentido contrario manejen con las luces medias, ¿no es cierto? No con las altas. En ese sentido, indicar que si usted ha sido víctima de alumbramiento, reduzca la velocidad por cuanto va a perder control, temporalmente no va a haber nada, entonces va a ser algo peligroso. O para evitar el alumbramiento, fíjese en la línea blanca que usted tiene al costado derecho de su trayectoria, o a lo que se denomina también las tachas, ojos de gato, o también a las balizas. Señalización al borde de la carretera que le puede ayudar a evitar los efectos de deslumbramiento. No, sumado eso a la conducción en la noche, sumado a que no ha tenido el descanso respectivo, pues va a ser consecuencia de esto que tenemos acá, el tiempo que transcurre hasta que usted reaccione, va a ser un periodo más largo. Y acá hemos puesto unas barras que prácticamente hacen una diferencia entre el desempeño de dos vehículos distintos a una velocidad y por supuesto en condiciones óptimas que brindan, como les dije, la seguridad hacia sus acompañantes en caso de estar justamente con alguien más en el vehículo. Recuerden que una reacción rápida permite que usted procese dicha información, realice la maniobra y por supuesto recorra menos distancia en situaciones de peligro. Si usted está desatento, está bajo el influjo de sueño, de la fatiga, su reacción va a ser mucho más lento. Las capacidades de los reflejos van a atenuar esto, van a ralentizar su reacción y por supuesto va a circular mayor distancia. Y en esa distancia probablemente usted no circule con tranquilidad, probablemente ya se habrá impactado contra un obstáculo o en su defecto contra otro vehículo, ¿no?
Esto es lo que pasa con el campo visual. Habitualmente está en los bordes más extremos. A medida que usted aumenta la velocidad o ha bebido alcohol o tiene algún fármaco que tenga algún efecto secundario, no ha dormido las horas adecuadas, pues se va a producir el efecto túnel. Solamente va a mirar hacia adelante, no va a tener percepción de lo que tiene a sus laterales. Entonces es una suma de factores, ¿no? Y acá igual se recomienda que el alcohol no es precisamente recomendable, pero no es solamente el alcohol. Tenemos fármacos, tenemos sustancias psicotrópicas, tenemos estimulantes, y acá tenemos precisamente la cantidad de gramos de alcohol por decilitro de sangre que les hemos puesto en estos márgenes porque todos y cada uno de ellos son sujetos de sanciones de acuerdo a la ley, ¿no? Esto se verifica en el alcocheck y precisamente de estos niveles depende las sanciones a las cuales está sujeto el conductor. Lo recomendable es no combinar consumo del alcohol antes de conducir, ¿no? Usted desea tomar que está en lo correcto, es una práctica a la cual no le podemos cerrar los ojos ni negarlo. Guarde su vehículo y no exponga su vida, por supuesto, la de los demás. Acá está el esquema que decíamos anterior, este es el vehículo. Hasta que usted detecte el estímulo, va a circular una distancia conocida como distancia de reacción. En este momento apretó el pedal del freno, perdón, y precisamente de lo que se demore acá va a recorrer menos o va a recorrer, si se demoró más tiempo. En este trayecto, probablemente, como les decía, usted va a impactarse contra un obstáculo, contra un vehículo, va a atropellar un peatón, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos en consideración que, sumado a lo que son las habilidades, sumado a lo que son las emociones, tenemos que el conductor tiene que guardar muchísimo cuidado en el tema de las enfermedades y los medicamentos que está tomando para contrarrestar dichas enfermedades. El hecho de la ingesta o suministro de ciertas medicinas para las alergias, para combatir el estrés o para la depresión, estas están contraindicadas para conducir porque tienen efectos secundarios, limitan su capacidad visual, capacidad para la conducción, capacidad para operar maquinarias. Es recomendable que usted no lo haga, ¿no? Entonces son pequeñas patologías que están relacionadas con esta situación, ¿no? Aquel conductor que sufra de alergias y en ese momento está tomando algún medicamento, absténgase de conducir, es víctima del estrés y por supuesto sufre de depresión, absténgase de conducir mientras esté en algún tipo de tratamiento con algún fármaco. Otros factores que también afectan a la conducción, como les dije, está negado el tema del alcohol, estimulantes, sustancias psicotrópicas. Tanto es así que los mismos teléfonos móviles y GPS también representan un gravísimo peligro. Nos distraen, nos sacan de nuestra acción de la conducción. Aquí hay una observación con la cual yo casi no me quedo, pero eso dicen los autores, de que usted podría utilizar el dispositivo móvil con con esta herramienta de las manos libres, ¿no? Pero yo creo que no, porque aparentemente nos dejaría las dos manos al volante, pero nuestro sentido de audición sería mermado, sería limitado, ¿no? No siempre los factores se aproximan por la parte delantera, sino que se aproximan también por los costados, o puede ser una alerta que no la recibimos, no la identificamos, y por supuesto, claro está, hay que saber reconocerlo. Lo preferible es que usted utilice los dispositivos cuando precisamente esté detenido o esté estacionado, obviamente en un lugar seguro, ¿sí? En un lugar seguro de la carretera, a un costado de la carretera o en un sitio precisamente predestinado para aquello, ¿no? No hay que poner en riesgo lo que es la seguridad de los otros usuarios, ¿no? Eso en cuanto tiene que ver como pequeñas precauciones y previsiones, ¿no? El tema también de la aparición de sueño o episodios de microsueño, es verdad, usted tiene que tomar, no solamente para la conducción, creo yo,
sino para todas las actividades que va a realizar, para que éstas tengan mejor desarrollo, mejor desenvolvimiento, mejores resultados. Precisamente es una media de 7 a 8 horas de sueño en términos de calidad y de cantidad. A veces estamos en cama 8 horas, pero resulta que no hemos dormido, no estamos relajados, no estamos tranquilos, más bien estamos inquietos, pasamos toda la noche pensando. No es un sueño de calidad. ¿Y por qué es importante que descansemos lo suficiente, ¿no? Porque si usted no descansa, aparecen precisamente los problemas psicológicos y comportamentales, ¿no? Que es una cosa que probablemente nos cause un poquito de gracia, el tema de que se dice a veces que se levantó de mal genio y no está fuera de lo habitual, ¿no? Cuando una persona no duerme el tiempo y con la calidad que se requiere, precisamente tiene algunos cambios, ¿no? Se levanta agresivo, colérico, sensible, es decir, tiene un comportamiento no adecuado que a veces hasta inconscientemente no se puede dar cuenta. El sueño sirve no solamente para la actividad de conducción, sirve para restaurar el cuerpo y el cerebro en manera íntegra, reactiva nuestro sistema inmune, ¿no? Ayuda a la salud y por supuesto también ayuda a lo que es el proceso de memoria y de aprendizaje. Usted no duerme en las horas necesarias, el tiempo adecuado, resulta que a veces su mente está en blanco o no tenemos la predisponibilidad, tenemos un objeto que está delante nuestro, sin embargo, no lo vemos, no lo identificamos y después acusamos de una pequeña distracción, pese a que está ahí, no lo vemos. Pese a que hay un estímulo acústico, no lo escuchamos. Pese a que hay alguna normativa que ya la hemos aprendido, alguna habilidad en la conducción, a veces lo olvidamos y no es porque no los retenemos, este sistema de periodicidad de maniobras, sino que simple y llanamente no lo tenemos claro en nuestra memoria, ¿no? Entonces, resulta que a veces vamos distraídos porque no hemos tenido las horas de sueño necesarias, ¿no? Eso es una última recomendación que nosotros teníamos que darles en esta noche.